Continuamos estudiando Deuteronomio. Acabamos de leer el pasaje de Deuteronomio capítulo 16, donde se habla sobre estas fiestas anuales para los judíos. Se habla sobre 3 fiestas anuales, la Pascua, de las semanas y de las enramadas o los tabernáculos. Y termina el capítulo hablando sobre los jueces, cómo deben de impartir la justicia. Termina con una exhortación a evitar la idolatría. Veamos estos primeros 8 versículos haciendo énfasis en la fiesta de la Pascua, la celebración de la Pascua. En la versión que se leyó, como empieza el capítulo 16, versículo 1, dice, observarás el mes de Abib. La palabra literalmente significa guardarás, y este es un tema recurrente en Deuteronomio. Se usa 73 veces la palabra guardarás y tiene que ver con el estilo de vida que se demanda del pueblo de Dios en obedecer los 10 mandamientos, como hemos estudiado en el capítulo 5. El guardar es obedecer, o sea, tienen que obedecer en guardar estas fechas. Se habla sobre este mes, el calendario judío seguía el mes con la luna, o sea, la raíz de cómo guardaban los meses era a través de la luna. Hay un tema especial acerca de los calendarios del antiguo cercano oriente que no voy a mencionar acá, pero si ustedes están interesados, busquen calendarios del antiguo cercano oriente. El libro de Deuteronomio 1:3 empieza hablando de esto. Ok, el mes de Abib. Abib significa grano nuevo y denota entonces cuando las gavillas de la primera cebada ya estaban maduras. Tenía que ver cuando la cosecha estaba lista. Y el tiempo que se enmarcaba en la designación cananea era el tiempo de marzo o abril. Entre marzo y abril era este mes de Abib. ¿Okay? Tiene que ver con las gavillas o cuando la cebada ya estaba madura. ¿Okay? Es muy importante. Dice que en este mes, entre marzo y abril de nuestro calendario, tienen que hacer algo. Versículo 1. Harás o guardarás o cumplirás. ¿Okay? ¿Qué tienen que cumplir? Dice. Celebrar la Pascua. ¿Okay? Harás, guardarás, cumplirás la celebración de la Pascua. La Pascua tiene que ver con el acto divino cuando Dios dio juicio a los egipcios y da liberación a su pueblo, ¿ok? Y establece entonces, por amor Dios a su nombre, establece a Israel como una nación. Este es el periodo cuando Dios cumple la promesa a Abraham de Génesis 15, y que tanto se ha mencionado, Génesis 15 del 12 al 21, que donde Dios, le recuerden, la promesa de Abraham tenía 4 partes. Te daré un hijo, la cumplió Isaac. Te daré una tierra, Abraham no vio eso. Estuvo en la tierra, pero no la poseyó como Israel la poseyó. Te daré una nación, acá se cumple, porque Dios esperó que el pueblo se multiplique en Egipto para sacarlo no como una familia grande, sino ya como una nación que se había abundado, ¿no? En número que el faraón veía como algo problemático. Por eso que le puso yugo más fuerte, porque no serán que estos se subleven, se levanten contra nosotros. Le dio a la nación, entonces acá Dios le está cumpliendo la promesa a Abraham que hará de su pueblo una gran nación. Y entonces la última parte tiene que ver y a través de esta nación o su semilla serán benditos todos los habitantes de la tierra. Y tiene que ver con la venida del Mesías, de Cristo. Ok, en la Pascua, ¿qué sucede en la celebración de la Pascua? Recuerden que Dios le dice que tienen que sacrificar un cordero cuando están en Egipto para que coman apresuradamente con los zapatos puestos. Nosotros diríamos con el abrigo, la cartera puesta y los zapatos puestos. Tienen que comer parados. Este cordero era marinado, sazonado con hierbas amargas. El pan se comía sin levadura y tenían que comerlo apresuradamente. Y durante esta cena familiar, la sangre del cordero que se preparaba para comer tenía que ser marcada en los linderes de las puertas, porque iba a pasar el ángel de la muerte. ¿Recuerdan la historia? Esto está en Éxodo 12.
Y acá entonces cuando el ángel de la muerte da, como dice, muerte al primogénito de todos los humanos y todo el ganado que no estaba marcado. ¿Okay? En esto culmina las 10 plagas que Jehová envió a través de Egipto. Y es a través de este último juicio que Faraón pierde a su hijo, que el Faraón dice, lárguense, váyanse. Y la gente que se vayan, porque este pueblo nos está trayendo como mala suerte, ¿no? Su Dios está causando todo eso, así que, ¿qué más? Y dejó a Egipto casi devastada. Eso es lo que celebran, la liberación en la Pascua. La liberación cuando Dios pasa por encima de ellos, en su gracia, no le da juicio a su pueblo, pero aquellos que no tienen la señal, ¿no? de la sangre, y esto muchos egipcios murieron los primogénitos y aquellos que no participaron de esta Pascua. ¿Okay? Eso lo pueden leer en Éxodo 11:12. Esto tenía que ser una fiesta anual para Israel, ¿okay? La Pascua. Y se describe entonces o se combina esta celebración, ¿okay? De 8 días, duraba 8 días, con la fiesta de los panes sin levadura. Se combinaban. Originalmente, la Pascua era un acontecimiento local, como lo vemos en Éxodo 12, ¿okay? Local donde no participaba sacerdote era en la familia, no había un sacerdote que conmemoraba originalmente, no había un altar especial, se sacrificaba y se comía en casas, ¿okay? Y no había usos especiales de la sangre. Pero más adelante, a medida que el pueblo va avanzando en su historia con Dios, vemos que esta celebración de la Pascua se convierte en un acontecimiento que toma lugar en el santuario central. ¿Okay? De un sacrificio local en familia, el cordero, donde se conmemora el ángel que pasa por encima de ellos, el ángel de la muerte, y la fiesta de la cosecha vienen a ser celebrados en un santuario central que Dios escoge. Que esto es muy importante notar, que ya vamos a estudiar. Entonces, vemos en los relatos históricos acerca de la práctica de la Pascua, la primera Pascua que se celebró en Egipto, eso está en Éxodo 12 para que ustedes lo lean. De ahí vemos en Números 9 que se hace la mención a una segunda Pascua en el monte Horeb o Sinaí, donde reciben los 10 mandamientos, la ley. Vemos la primera Pascua en Canaán, en Josué 5, en el lugar Gilgal. También se conmemora la Pascua. Cuando Salomón dedica el templo, también se conmemora la Pascua en 1 Reyes 9. Durante el reinado de Ezequías también se conmemora la Pascua, la reforma de Josías. ¿Okay? Es muy importante esto. Ahora, Israel tenía 3 fiestas anuales sumamente importantes que eran requeridas ser observadas ante el pueblo. Vamos a ver esta de la Pascua con los panes sin levadura, de ahí venía la fiesta de las semanas y de ahí la fiesta de los tabernáculos. Cuando nuestro Señor Jesucristo instala o inaugura lo que nosotros tomamos como la Santa Cena o la Eucaristía, la cena de acción de gracias, ¿okay? Usó la ocasión de la comida anual de la Pascua o la celebración alrededor de la fiesta de la Pascua, sea un día antes, muchos dicen que fue, para revelar el nuevo pacto que Dios hacía con el pueblo. Y el símbolo que él usó no fue el cordero, fue el pan y el vino. La razón por la que no usó el cordero era porque él iba a ser el cordero que vertía su sangre por los suyos. Entonces, esta Pascua que nuestro Señor Jesucristo conmemoró con sus discípulos para inaugurar el nuevo pacto fue en medio de esta comida comunitaria, ¿okay? Donde se tenía que hacer un sacrificio redentor, él lo iba a hacer después, y la importancia para generaciones futuras, ya marcando, nuestro Señor Jesucristo dice que cada vez que celebráis, o sea, que comáis este pan y bebéis esta copa, anunciamos su segunda venida. Israel, cuando conmemoraba la Pascua, que comía el cordero con todas esas especies amargas en prisa, ellos recordaban su historia de liberación de Egipto. Nosotros los creyentes, cuando somos
hacemos parte de la Santa Cena, no recordamos nuestra liberación de Egipto, pero recordamos que a través de Cristo hemos sido salvos, ¿no? Que su vida ha sido ofrecida a favor nuestra en rescate por nosotros. Su sangre ha sido derramada para limpiarnos, para liberarnos de la condenación, de la pena de muerte. Y marcamos entonces su segunda venida. Recordamos o se apunta a su segunda venida. Se menciona en el versículo 1, cuando el Señor la Pascua pasó por encima de su pueblo, dice, porque fue en una noche, el mes de abril, cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. De noche, el ángel de la muerte pasó de noche y los israelitas se fueron inmediatamente. ¿Okay? Esto lo pueden leer ustedes en Éxodo 12:33. Y menciona Éxodo 12 que con ellos se agregó otra gente que estaba en Egipto. Otros pueblos, otras etnias se agregaron al pueblo. ¿Okay? Y fueron parte del pueblo de Israel. Lean Éxodo 12, creo que está en el versículo 38, por ahí. Ok, entonces versículo 2 habla que en la Pascua del Señor tienen que sacrificar las vacas y ovejas en el lugar, acá se está hablando de un santuario central que Dios decida habitar, o que Dios escogiere para habitar allí su nombre. Esto es muy importante porque esto revela que Dios siempre quiso tener comunión con su pueblo. La manera como la comunión es ilustrada es a través de la comida. Pónganse a pensar, la manera como uno muestra comunión en estos tiempos y hoy en día también es a través de compartir una comida. En estos pueblos orientales antiguos y en esas partes del mundo hoy en día, el comer con alguien es una actividad íntima, muy íntima, algo que se hace entre queridos, entre familias, el compartir el pan. Recuerden también la manera como estas personas comían, no era en una mesa, eran recostados, ¿no?, en el piso, donde chocaban hombro con hombro o espalda con pierna. Era una forma muy íntima que se compartía la comida. Dios le dice, yo me manifestaré en sus comidas. O sea que era la forma, no es que Dios coma, ni que Dios tenga un cuerpo, pero era la manera que Dios quiere tener comunión con su pueblo. Y la manera que el pueblo lo reflejaba era sacrificando estos animales en el lugar que Dios escogiera, que era reservado para la adoración. En un santuario central, como ya hemos visto en el capítulo 12, y en el capítulo 14, 15 y ahora en el 16. Versículo 3 habla sobre los panes sin levadura. Recuerden que para que el pan crezca tenía que pasar un periodo de tiempo, ¿no? Cuando uno hace pan, amasa pan, le pones la levadura, tiene que pasar tiempo para que la levadura fermente y crezca. Bueno, como esto era una comida que se hacía en el instante y se comía apresuradamente, conmemorando la liberación de Israel, ¿no?, de Egipto, los israelitas no podían esperar hasta la mañana para que el pan creciera, tenían que comerlo sin levadura. Que el detalle estaba, recuerden que salieron de noche en la Pascua, ¿okay? Y esta fiesta de la Pascua es combinada con esta fiesta agrícola. Ustedes lean Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 23 también lo habla y Éxodo capítulo 34. Ahora, la levadura que regularmente se usaba en los artículos de sacrificio, ya cuando estudiemos el Levítico, el libro de Levítico, vamos a ver eso. La levadura en la Biblia se convierte en un símbolo de pecado y de rebelión. De pecado y rebelión, algo como la fermentación se consideraba en la fiesta, simbólicamente, ¿no? Este acto de fermentación en la levadura, se consideraba en esta fiesta simbólica una oportunidad para que Israel examine su vida a nivel personal para ver si había cualquier indicio de desobediencia o rebelión hacia su Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo usa la misma idea. Dice a sus discípulos, si
cuidaos de la levadura de los fariseos. Y los discípulos comenzaron a comentar, ¿será porque no trajimos pan que nos está diciendo que nos cuidemos de la levadura? Ellos lo entendieron literalmente. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere, ahí en el contexto habla de cuidado de ser hipócritas, de ser rebeldes, de ser desobedientes, de aparentar piedad como los fariseos, pero usa el símbolo de levadura. O sea que la levadura en la Biblia es símbolo del pecado y la rebelión, y le advierte a sus discípulos que ellos no imiten eso de esos líderes religiosos. Para Israel, al pensar, estamos comiendo este pan sin levadura, porque la levadura simboliza pecado, eso es oportunidad para que uno examine su vida si está en pecado. Eso es lo que hacemos nosotros cuando conmemoramos la Santa Cena, ¿no? Se nos pide un tiempo de silencio, de meditación para examinar nuestras vidas delante de Dios y así tomemos del pan y de la copa dignamente o limpios delante del Señor. Y si hay algo que nos impide, mucha gente se retrae, no toma, no participa. Entonces, nuevamente, la levadura llegó a simbolizar eso. Ahora, cuando estudiemos el día de la expiación, que está en Levíticos 16, es una fiesta anual. Esta fiesta de los panes sin levadura, en contraste al día de la expiación, era una fiesta a nivel individual o familiar. ¿Ok? Entonces, la fiesta de los panes sin levadura era con la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua pasó a ser una fiesta familiar, a ser celebrada en una comunidad, en un lugar donde Dios eligiere. La fiesta de la levadura era una fiesta que se celebraba a nivel individual o familiar, ¿okay? Combinada con la Pascua. Y apuntaba a la gran liberación misericordiosa de Dios para con su pueblo. Israel dependía de estas características divinas, la gracia de Dios, la justicia de Dios, para entender su salvación. Es muy importante esto. Versículo 3. No comerás la Pascua, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. No comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción. Pan de aflicción. ¿Qué es lo que recordaban ellos? La aflicción de Egipto, su vida pasada, su vida en esclavitud, en pecado, su condición antigua. Pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo haréis así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Te acuerdes de dónde viniste, tu condición que era antes de Dios. Tenían que conmemorar esto, tenían que recordar esto, tenían que enseñarle a sus hijos acerca de esta experiencia que había en Egipto y cómo Dios en su gracia los libera. ¿Okay? Versículo 4 habla sobre Moisés enseña o dirige, ¿no?, a esta generación del Éxodo que experimentó el poder y la gracia de Dios. Tenía que durante 7 días no haber levadura en todo el país. Y hace miren ahí, la carne que sacrifiques al atardecer del primer día, se sacrificaba la carne, parte era consumida como holocausto a Dios y parte era comida como barbecue, era carne consumida en la comida esta comunitaria de comunión, simbolizando Dios teniendo comunión. Si sobraba la comida, la carne tenían que consumirla, quemarla, no podía quedar para el día siguiente. ¿Okay? Eso es lo que está hablando acá Moisés en el versículo 4. No ofrecerás el sacrificio de la Pascua en ninguna de las otras ciudades que te dé el Señor tu Dios, solamente en donde Él lo indique. Lo ofrecerás solamente en el lugar donde el Señor decida habitar. Allí ofrecerás el sacrificio de la Pascua por la tarde al ponerse el sol, que fue la hora en que saliste de Egipto. Por la tarde a la puesta del sol. Para los israelitas, después de las 6, marcaba un nuevo día. O sea, para los israelitas esto era el inicio de un nuevo día, ¿ok? Por la tarde.
y las harás y comerás, o hervir o cocinar, la cocinarás. Y de ahí regresarás y volverás a tu habitación, ¿no? Y recuerden que en tiempos del Éxodo, cuando Israel habitaba en el desierto, eran peregrinos, en el desierto, tenían que regresar a sus tiendas o a sus carpas después de esta celebración. En el caso cuando estaban en Jerusalén, todo el mundo bajaba, los judíos que vivían fuera de la tierra de Palestina, venían a Jerusalén a conmemorar la Pascua, ¿no? A celebrar la Pascua, se quedaban viviendo en tiendas alrededor de la ciudad, campaban alrededor de la ciudad por 7 días, lo que duraba la Pascua. Fue en ese tiempo que nuestro Señor Jesucristo se ofreció como sacrificio. Había cantidad de gente porque era la peregrinación de esta fiesta tan importante. Cantidad de gente. Y entonces marca que tiene que ser fiesta solemne a Jehová tu Dios. La fiesta terminaba con una adoración colectiva. El pueblo adoraba junto en una convocación santa. Es lo que habla Éxodo 12:16. El propósito del santuario central era desarrollar la identidad colectiva de que eran pueblo de Dios. Esto es muy importante. Ahora, Pablo toma esta idea de la Pascua para decirnos que Cristo es nuestra Pascua. Quiero ir a ese pasaje, si me permiten. El pasaje está en 1 Corintios capítulo 5. Voy a leer de los versículos 6 al 8. Dice así: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y ahí ven el simbolismo de la levadura. Este comentario ayuda a interpretar la actitud de la iglesia de Corintios. Recuerden que la iglesia en Corintios estaban reclamando su libertad que tenían en Cristo y la licencia que ellos pensaban que tenían para pecar. Ellos pensaban que tenían libertad y licencia para pecar o vivir en pecado. Y ellos deseaban desfalcar su nueva libertad. Recuerden el Éxodo, ¿no? Dios da libertad a los israelitas de Egipto, los salva, les da libertad. Acá Pablo está usando este mismo símbolo o esta misma idea para decir: ustedes claman su libertad en Cristo, pero no su libertad para vivir nuevas vidas que agradan a Dios, sino que ustedes usan su libertad para licencia para pecar, para vivir en esclavitud de pecado, para vivir como que si estuvieran en Egipto. ¿Okay? En vez de dar un testimonio genuino del Evangelio y su comunidad, ellos se jactaban en la carne, ¿no? Se jactaban. Y Pablo corrige diciendo: no es bueno jactarse en la carne. Si uno tiene que gloriarse en el Señor, ¿no? El uso apropiado de gloriarse, puede decir así, en la esperanza de la gloria a través de Cristo, gloriarnos en la cruz del Cristo, que es el tema principal, etc. Y entonces acá Pablo dice: no sabéis, ven ahí la pregunta, y es algo que Pablo usa con frecuencia para referirse a algo que ellos debieron haber conocido, pero con frecuencia olvidaron. ¿A qué se refiere? Y entonces menciona la levadura. Y este es un proverbio judío acerca de la levadura. Mateo 16:6 está el pasaje que les mencioné. Mateo 16, versículo 6 y versículo 12. Gálatas 5:9 también habla acerca de la levadura. Usualmente cuando la Biblia habla de la levadura, lo hace con un sentido negativo. ¿Okay? Hace una comparación a lo podrido debido al proceso de fermentación.
Hay veces la levadura tiene un aspecto positivo. ¿Okay? Hay que ver el contexto para saber a qué se refiere. Pero acá Pablo en el versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Y esta es una alusión a la costumbre judía de remover o quitar la levadura del hogar, precisamente antes de la Pascua de cada año. Recuerden que Dios había dicho que por 7 días no tenía que haber levadura en los panes. Bueno, los judíos eran tan escrupulosos en guardar eso que ellos sacaban la levadura de la casa. No solamente no la ponían en el pan, pero la sacaban de la casa antes de celebrar la Pascua, ¿okay? Como se marca en Éxodo 12, y vino a ser un ritual. Pero acá Pablo lo está usando, que este ritual servía, el de la levadura, como un símbolo de arrepentimiento de nuestra maldad. O sea, cuando el símbolo es usado como ritual, que no nos enseña nada, que no causa nada, solamente por tradición y costumbre, de nada nos sirve. Se vuelve una costumbre religiosa. Acá Pablo les está diciendo, recuerden que la levadura era la maldad, lo malo, el pecado. Bueno, ustedes deben de vivir en arrepentimiento, ¿no? Ante la condición de los corintios que estaba pasando. Y dice, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. ¿Okay? Y esto, Pablo nuevamente combina el mandato moral, la vida moral, que debe ser unida a la vida religiosa, a la vida piadosa. Nuestra vida en Dios no debe estar divorciada de cómo se vive para Él. Porque muchas veces decimos, los domingos soy un santo, me comporto bien, pero cuando llega el lunes soy una diabla y me comporto como me da la gana. Y acá Pablo está diciendo, no, nuestra vida moral va unida a nuestra vida religiosa, a nuestra vida de ritual, a nuestra vida que servimos a Dios. Nuestro estilo de vida cristiano está hablando. El pueblo de Dios, sin levadura, era el pueblo de esta nueva masa, ¿no? De este nuevo pueblo creyente, ya no el pueblo del Antiguo Testamento, pero usa Pablo entonces el concepto de la muerte de Cristo relacionado con el Cordero Pascual y dice que Cristo es nuestra Pascua, ahí en el versículo 7. Juan el Bautista, recuerden, en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 29, vio esa conexión, que Cristo es nuestra Pascua, porque Él llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el creyente cuando celebra la Pascua ya no la celebra como Israel la celebró en el Éxodo. Cuando nosotros celebramos la Pascua, apuntamos o conmemoramos la muerte de Cristo, nuestro Cordero Pascual. Ya no vamos hasta Egipto, nos quedamos, apuntamos a Cristo. Ya hemos visto el señal de nuevo pacto que Él conmemoró con sus discípulos. Así que así celebramos la fiesta del Antiguo Testamento, el día que está relacionado con el día de expiación que ya vamos a ver, la fiesta de la Pascua. Nuestro estilo de vida continuo en obediencia a Dios es una respuesta a la obra que Cristo hizo por nosotros. ¿Okay? Nosotros no obedecemos a Dios para ganarnos a Cristo o ganar salvación. Nosotros vivimos observando la vida piadosa, obedeciendo a Dios por lo que Cristo ya hizo por nosotros, la vida nueva que Él ya nos dio. Ok, voy a parar ahí. Si quieren ver más sobre el nuevo pacto, lean Jeremías 31 al 34, que este es el nuevo pacto que habla Cristo, Jeremías 31 al 34. Este nuevo pacto excluye la arrogancia humana y la muerte de Cristo es parte, ¿no?, de esta revelación bíblica de nuestra nueva Pascua. Y termina entonces Pablo en el contexto hablando que la levadura de malicia, nos dessalgamos de esta levadura de malicia y de maldad, ¿okay?, que son los motivos inapropiados, malvados, y con sinceridad entonces habla, con sinceridad y verdad, termina el verso 8 diciendo, celebremos nuestra Pascua.
Paro ahí entonces para tener nuestro comentario y la próxima semana continuamos con Deuteronomio 5:9 hasta el final.